particularmente una víctima de ahogamiento. Esto es así porque una serie de reflejos disminuyen la actividad del corazón durante el ahogamiento. Por ejemplo, la aplicación de agua fría en la cara disminuye la frecuencia cardíaca, es el llamado reflejo del submarinista. Es frecuente que las personas rescatadas de un ahogamiento tengan una frecuencia cardíaca extremadamente baja. En esas circunstancias es ciertamente recomendable un subidón en la actividad de los nervios simpáticos. Por supuesto, un poco de tabaco no puede restablecer la función de un corazón muerto, pero es posible que fuese efectivo en casos en donde la víctima tuviera aún un pulso débil y lento. El entusiasmo por los enemas de tabaco disminuyó de manera dramática en 1811 gracias a un fisiólogo y cirujano inglés llamado Sir Benjamin C. Brodie. En una serie de experimentos con gatos y perros, Brodie declaró haber descubierto que el humo del tabaco era letal e incluso definió la dosis mortal, alrededor de 110 mililitros para los perros y 30 mililitros para los gatos. La gente generalizó los hallazgos de Brodie en humanos y se decidió que era mejor dejar de administrar enemas de humo de tabaco. 5. Aunque otros tipos de enemas siguieron administrándose. En la Inglaterra victoriana existía una auténtica obsesión con la defecación. Una enfermedad llamada autointoxicación intestinal donde los excrementos de uno mismo se pudrían y reabsorbían en el intestino era frecuentemente diagnosticada, particularmente en mujeres jóvenes con palpitaciones, fatiga y mareos. Se creía que el colon emitía sustancias tóxicas en la sangre, lo que causaba depresión y debilidad, tal y como postulaba el Dr. Kellogg. No es extraño que proliferasen los remedios contra el estreñimiento, como, por ejemplo, una pastilla eterna de antimonio que producía vómitos y diarrea. La pastilla era eterna porque era completamente expulsada con las heces, por lo que podía ingerirse una y otra vez después de ser lavada o según el gusto del consumidor. Hasta hace menos de 100 años, todo lo que fuera tener menos de una deposición al día se consideraba gravemente anormal, de manera que en cada casa había una bolsa para administrar enemas en la puerta del lavabo. Hoy en día los enemas no se utilizan, excepto en casos de estreñimiento pertinaz, o durante algunos procedimientos diagnósticos. Pero las opiniones médicas no siempre reflejan las prácticas de la sociedad. Solo hace falta fijarse en la relevancia de otro tratamiento pseudocientífico que ha alcanzado cierta popularidad, la irrigación del colon. A diferencia de los enemas, donde el lavado se realiza en la parte final del intestino, el sigma, la irrigación del colon abarca los 2 metros del intestino grueso, desde el recto al ciego. Cantantes famosos como John Lennon popularizaron estas irrigaciones. Janet, la hermana de Michael Jackson, declaró que las irrigaciones de café curaron su depresión gracias a la eliminación de sus células tristes. También la princesa Diana de Gales utilizaba frecuentemente cantidades masivas de agua para irrigar su colon. 6. Para que no exista ninguna duda, debe enfatizarse que, hasta ahora, no existe ningún estudio que demuestre los beneficios de estas irrigaciones, en cambio, sí que pueden tener efectos secundarios graves, incluyendo la perforación del intestino. No deja de ser paradójico que, por un lado, se hayan usado los enemas de manera compulsiva para eliminar los productos tóxicos del cuerpo y, por otro lado, esos mismos productos de desecho se hayan empleado como medicinas. Y es que, a lo largo de la historia, numerosas sustancias y pociones utilizadas para curar enfermedades contenían heces humanas o estiércol de animal. En la Edad Media, un libro sajón recomendaba contra el dolor de hombros, mezclar un zurullo de puerco viejo con manteca rancia, calentarlo y aplicarlo en la zona del dolor. Muchos de los remedios contenidos en The London Pharmacopoeia, un libro con recetas de productos medicinales publicado a principios del siglo XVII, estaban compuestos por excrementos humanos o heces de perro, ratón, ganso u otros animales. Una cura popular contra la viruela consistía en masticar polvo de boñiga de caballo artrítico. El inglés Thomas Bedoes, un afamado profesor de medicina de finales del siglo XVIII, intentó curar a sus pacientes tuberculosos utilizando las ventosidades de las vacas, las cuales, a su juicio, eran la cosa más deliciosa que pueda imaginarse. 7. También en España se utilizaron los excrementos. El médico salmantino Francisco Suárez de Rivera escribe, basándose en Pitágoras, que los excrementos humanos bien tostados, y reducidos a carbón, se dan a beber en cantidad de 1 dracma, 3,5 gramos, con 3 onzas de vino blanco, unos 85 mililitros, canela, y clavos de especia para tratar la fiebre de la malaria y las crisis epilépticas. 8. Sin embargo, y aunque pueda parecer repugnante, es posible que recibir excrementos tenga beneficios científicamente demostrados. La bacterioterapia fecal, también conocida como trasplante fecal, consiste en trasplantar heces de un individuo sano a otro que sufre problemas relacionados con la infección causada por Clostridium difficile. Esta bacteria causa colitis pseudomembranosa, una enfermedad caracterizada por episodios de diarrea causada por la utilización frecuente de antibióticos. El uso continuado de antibióticos destruye las bacterias beneficiosas del sistema gastrointestinal, haciendo que otras bacterias perjudiciales, como C. difficile, se reproduzcan sin control. Estudios recientes muestran que el trasplante fecal restituye las bacterias beneficiosas, disminuye la población de bacterias perjudiciales y mejora los síntomas en estos pacientes. También puede que el trasplante fecal tenga utilidad en otras enfermedades del sistema gastrointestinal, como la enfermedad de Crohn. De hecho, existen empresas especializadas en proporcionar muestras de heces provenientes de sujetos sanos para pacientes que las necesiten. Quizá las heces no sean tan malas, después de todo. 9. También la orina humana fue inmensamente utilizada desde tiempos inmemoriales, no solo para ser aplicada sobre la piel o en enjuagues, sino también bebida. Los orígenes de esta práctica parecen remontarse a la India. Galeno y otros médicos en la antigua Grecia recomendaban el uso terapéutico de la orina y también Plinio, quien la usaba para tratar quemaduras y otras enfermedades de la piel. Pero quizá el uso más popular de la orina fresca era el de blanquear los dientes, costumbre frecuente en la España de entonces, tal y como refleja un verso del poeta Catulo. 10. Ahora eres celtibérico, en el país de Celtiberia. Lo que cada hombre ha orinado, lo acostumbra a utilizar para cepillar cada mañana sus dientes y sus rojas encías. Por lo tanto, cuanto más pulidos tus dientes estén,
Proclaman que más orina has bebido. Muchos años después, la orina humana seguía utilizándose en España. Los viajeros extranjeros del siglo de oro admiraban las buenas dentaduras que, por lo general dejando a un lado a los pobres pacientes que combatían la sífilis con mercurio, presentaban los españoles, atribuyendo sus buenos dientes a la costumbre de enjuagarse la boca con orina al levantarse cada mañana. Suárez de Rivera se hace eco de estos buenos efectos dentales, escribiendo, detenida en la boca, la orina cura el dolor de muelas, destruyendo el ácido roedor y vesicante. Aplicada tópicamente, era aconsejada contra toda enfermedad dermatológica con picor, por ejemplo, contra la sarna, también contra los dolores cólicos y los de la gota, y bebida, contra la ictericia y la malaria. 11. En Francia, existía la costumbre de poner unas medias a remojo en orina para después enrollárselas alrededor del cuello y así tratar los dolores de garganta. En The Englishman's Stretcher, un tratado médico publicado en 1841, se describe un método para limpiar las heridas con orina. En la actualidad, y a pesar de ser un producto de desecho producido por el organismo, algunas personas están convencidas de que, bebida rutinariamente, la orina tiene efectos beneficiosos para la salud. Según esta teoría, la orina no es tóxica, sino que tiene actividad antibacteriana, antifúngica, antivírica, antiinflamatoria y anticancerígena. La orina no sería un producto de desecho, sino un destilado del cuerpo. Los partidarios de la urinoterapia tuvieron la ocasión de reunirse en sendas conferencias celebradas en Goa, India, en 1996 y en Hersfeld, Alemania, en 1999. Personas de más de 50 países compartieron sus experiencias acerca de sus propias investigaciones y los efectos beneficiosos de la urinoterapia en sus cuerpos. Hasta ahora, no se han realizado ensayos clínicos serios al respecto, por lo que todavía no hay pruebas de que la urinoterapia tenga alguna utilidad real. Pero nunca se sabe. Además de las heces y la orina, otros ingredientes utilizados a lo largo de la historia han sido pelos, cera de oídos, e incluso uñas y sudor. En la antigua Roma, los primeros cabellos cortados a un niño, y en general todos los cabellos de los impúberes, eran aconsejados contra los dolores de gota, atados en torno a las zonas dolorosas. Los pelos de hombre adulto tenían la capacidad de curar mordeduras de perro y, puestos en aceite o en vinagre, y aplicados tópicamente, la de sanar las heridas de la cabeza. Mejores aún eran los pelos obtenidos de un hombre crucificado, por curar las fiebres de la malaria, y los calcinados, que incluso se pensaba que podían llegar a eliminar el cáncer. Es sorprendente observar la consideración que los romanos tenían por los cabellos y hasta qué punto pensaban que eran curativos. Lo llamativo es que, de alguna manera, los cabellos humanos siguieron usándose hasta el siglo XVIII. Se empleaban contra la epilepsia, quizá por su cercanía al foco del mal, que, bien reconocido se tenía, era el cerebro. Podían ser utilizados de dos formas, quemados para inhalar su aroma, contra la epilepsia y la histeria, o calcinados y añadidos en polvo a una mezcla de vinagre y aceite de ruda, para ser instilada por la nariz o untar en la cabeza, contra el letargo coma y la apoplejía ictus. El cerumen de las orejas era visto por griegos y romanos como un potente antídoto contra el veneno de serpientes y escorpiones, y mucho mejor si se trataba del cerumen de la propia víctima. 12. Los órganos internos también eran valiosos en la medicina antigua. Los egipcios trataban las enfermedades de los ojos aplicando trozos de hígado. Pero, si había alguna parte del cuerpo codiciada, esa era la carne de momia, un medicamento que era justamente lo que su propio nombre indica, carne de momias egipcias, ya fueran faraónicas o de menor postín. La carne era hecha pedazos y enviada a Europa para contribuir a la salud de aquellos que podían permitirse su compra. A este asunto, tan curioso y notable, le dedicaremos el siguiente capítulo.